que es el currículum base. El currículum base tiene una estructura y la estructura es la siguiente. En familia comunitaria está la estructura del ser, que lógicamente va a estar enmarcada en una base fundamental de la formación integral, responsabilidad compartida con la familia, la comunidad y el Estado. Desarrolla las capacidades y habilidades cognitivas. Pero antes de tomar en cuenta la estructura del ser en lo que es la educación inicial en familia comunitaria, debemos tomar en cuenta que la responsabilidad del Ministerio de Educación es diseñar y aprobar e implementar el currículum base con participación de los actores educativos, así como el de apoyar la formulación y aprobación de los currículums regionalizados, en coordinación con las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, preservando su armonía y complementariedad con el currículum base plurinacional en el artículo 69 de nuestra ley 070. También debemos de indicar de que tenemos algún tema muy interesante con relación a lo que es nuestro currículum base, que es la inclusión en nuestro sistema de los antecedentes de las culturas indígena originario campesinas. También tenemos lo que es la historia como tal de la educación y cómo ha ido evolucionando, que es muy importante, pero también es importante tomar en cuenta las escuelas indigenales como característica fundamental de nuestro currículum base, en los cuales tenemos la escuela Ayllu de Warisata. También tenemos que tomar en cuenta el primer Congreso Nacional Indígena, posterior a ello el Código de la Educación Boliviana, después de lo que es la Revolución 1952, ¿no? Entonces, muy interesante. Y también tomar en cuenta la Ley 1565 como una forma, digamos, de historiación. Y tendríamos lo que actualmente nosotros estamos viendo, lo que es la ley 070, que es el código, en realidad la ley de la educación Avelino Siñani 070. Ahora, obviamente, también en la historiación tenemos que tomar en cuenta que en este currículum base nos está hablando de lo que es la construcción de la ley 070, cómo ha ido evolucionando, cuáles han sido los resultados, cuáles han sido las raíces históricas, cuál es la construcción de un currículum educativo, cómo lo han realizado, cuáles son los hitos de la ley 070 de la educación, porque decimos que es un modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no es cierto?, en el cual se va a consolidar un sistema educativo plurinacional, erradicando netamente el analfabetismo. También tomando en cuenta como inclusión a lo que es la educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Obviamente con esto viene lo que es la educación inclusiva dentro de lo que es la ley 070. También está enmarcado todo lo que es dentro de lo que es el currículum base 2023, está la entrega gratuita de los diplomas de bachiller, el bachillerato técnico humanístico, el fortalecimiento de la formación técnica, la implementación y consolidación de la formación superior artística, la jerarquización de la formación docente, la erradicación del itinerario en el magisterio, el programa computadora por docente, el bono Juancito Pinto, las universidades indígenas, la recuperación del derecho a la educación y hoy por hoy lo que es los textos de aprendizaje, eso entra como una historiación de todo lo que es el avance, ¿no?, de nuestra realidad educativa. Eso también conlleva lo que es el currículum base 2023. Y pues bien, ya viendo lo que son las realidades a las que responde el modelo educativo sociocomunitario dentro de lo que es el modelo educativo sociocomunitario productivo como tal, decimos de que la condición colonial y neocolonial en la educación es muy importante tomarlo en cuenta, dependencia económica del Estado, porte
es muy importante la desvalorización de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios campesinos. También en una temática fundamental está lo que es las bases y fundamentos y principios del currículum del sistema educativo. En este caso, cuando hablamos de las bases del currículum, ahí está lo que es las propuestas pedagógicas de Vygotsky. También tomamos en cuenta lo que es la propuesta educativa popular latinoamericana, que es la liberadora de Freire, educación popular latinoamericana, que se la considera liberadora de Paulo Freire. También tenemos los fundamentos del currículum base dentro de lo que es nuestro Estado, que son los fundamentos ideológicos políticos, ¿no? También como resultado tenemos lo que son los fundamentos filosóficos, que catalogan una relación con los fundamentos sociológicos, con los fundamentos epistemológicos que presenta nuestra región y los fundamentos psicopedagógicos que presenta nuestro sistema educativo. Obviamente esto tomando en cuenta como principios del currículum del sistema educativo plurinacional, una educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y transformadora. Como una historiación, educación despatriarcalizadora, que es el boom de estos 2 años, educación comunitaria democrática participativa, también tenemos lo que es la educación intracultural, intercultural y plurilingüe, también tenemos lo que es la educación integral y holística, ya, en el cual significa promover la formación integral. Tenemos la educación productiva territorial, científica, tecnológica y artística. Tenemos, como les decía, la educación inclusiva. Sin embargo, es bien importante tomar en cuenta la organización y estructura de nuestro sistema educativo, que básicamente estamos renombrando con, primeramente, el subsistema de educación regular, que en este caso vamos a iniciar con lo que es la inicial o el sistema educativo o la educación inicial en familia comunitaria, que primeramente decimos de que es la base fundamental de la formación integral, responsabilidad compartida con la familia, ya, en la cual el Estado desarrolla ciertas capacidades y habilidades cognitivas lingüísticas en los estudiantes por medio de los profesores, ¿no? Entonces, esto tiene una duración de 5 años, ¿ya? Cuando hablamos de lo que es la educación primaria, comunitaria, vocacional, decimos que es básica, porque es un cimiento de todo el proceso de formación posterior, ¿ya? Orienta su vocación, desarrolla todas sus capacidades, potencialidades, conocimientos, saberes, capacidades comunicativas, ético-morales, espirituales, afectivas, razonamientos lógicos, y esto básicamente va a iniciar desde los 6 años. Si bien es cierto, aquí en la educación inicial en familia comunitaria es de 4 a 5 años, ¿cierto? Y la educación primaria como tal es de 6 años en adelante, ¿cierto? Entonces aquí es de 4 a 5 años. La secundaria comunitaria productiva articula la educación humanística y la técnica tecnológica con la producción, ¿ya? Y esto fortalece la formación recibida en la educación primaria comunitaria, identificando en las y los estudiantes las vocaciones bachiller técnico humanístico con grado de técnico medio de 6 años de duración, ¿no? Entonces, tomando en cuenta la educación secundaria comunitaria productiva inicia de sexto de secundaria a primero de secundaria a sexto de secundaria. Y lo mismo en la educación primaria, primero de primaria a sexto de primaria, ¿no? Y en la educación inicial sería grado de preescolar, en este caso sería pre-kinder y kinder, ¿no es cierto? Entonces son parámetros estructurados dentro de lo que es nuestra estructura de nuestro sistema educativo plurinacional.
También tenemos el perfil del estudiante. ¿Cuál es el perfil del estudiante? La formación técnica, tecnológica, productiva y humanística, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de formación técnica, tecnológica y humanística, estamos hablando de que queremos un estudiante con pensamiento crítico, reflexivo, investigativo, articulador, propositivo, creativo e innovador, ¿no? Entonces, también como otro perfil tenemos los valores sociocomunitarios, espirituales, morales, éticos y cívicos. Formación intracultural, intercultural y plurilingüe. Formación integral y holística, artística, física y deportiva. Habilidades en el manejo de las tecnologías tradicionales y modernas. Compromiso con la transformación socioproductiva, local, regional, nacional y mundial, que es muy importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. También tenemos los espacios de formación. Los espacios de formación que se dan en la educación humanística y en la educación técnica tecnológica son la consolidación, primeramente, ¿ya? De la humanística, que vendría a ser básicamente primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. En la formación humanística tenemos formación en ciencias, cosmovisiones y filosofía, valores espirituales y religiones, comunicación y lenguajes, ciencias sociales, artes plásticas, educación musical, educación física y deportes, ciencias naturales, física, química, geografía y matemáticas, ¿no? Eso es de primero a sexto. Y en la técnica tecnológica tenemos la consolidación de las vocaciones de los estudiantes. Ahí tendríamos lo que es la formación general, que es la planificación, la investigación creática, inglés técnico, sistemas informáticos, el diseño, y tendríamos también lo que es la formación especializada, que es agropecuaria, industrial, servicios, comercial, turismo, educación artística, musical, física y deportiva, lo que conlleva lo que es la técnica tecnológica. Ahora, lógicamente, esta formación humanística conlleva pues a una formación técnica tecnológica, ambas van regularmente. El currículum actual sí o sí presenta una base intercultural, ¿ya? Y esta base intercultural va a tomar en cuenta un regionalizado, un currículum regionalizado y un currículum diversificado. Lógicamente, esto engrana, tiene que ir engranando como un reloj, porque los tres son uno. Si uno deja de funcionar, estos dos van a funcionar a medias y no van a lograr un objetivo deseado. No vamos a lograr el perfil de salida que necesitamos de los estudiantes, ¿no? Este currículum actual obviamente es diversificado porque atiende las particularidades locales en función a características socioculturales, históricas, valores, espiritualidades y religiones de cada contexto territorial. No se olviden que cada contexto, cada región es distinto a otro, presenta distintas particularidades, también presenta distintas historias en cuestión de su cultura, de su región y demás, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta que este currículum diversificado es parte de lo que es nuestro currículum actual, ¿no? Entonces, y el regionalizado considera las características particulares del contexto sociocultural, lingüístico y productivo que hacen en su identidad. Es decir, este currículum regionalizado debe considerar las características particulares de nuestro contexto sociocultural. Y eso es lo que debemos de hacer. Por eso es que se requiere sí o sí para hacer nuestros planes, necesitamos nosotros tomar en cuenta el currículum regionalizado. ¿Y por qué no decirlo? Tomar en cuenta lo que es la lengua materna de cada región, ¿no? Entonces, no se olviden
que tenemos varias regiones y varias lenguas que van a estar siendo estudiadas de acuerdo a la gestión y relacionadas y enlazadas a nuestros planes trimestrales, PDCs y todo lo que se relaciona a todo lo que es la estructura que debemos de trabajar, tomar en cuenta el regionalizado. Obviamente es único, ya, diverso y flexible. Debe de ser de forma permanente la evaluación, ya. El currículum base de carácter intercultural contempla saberes y conocimientos universales. Es muy, muy importante tomar en cuenta esta acción, ¿no? Porque si no tomamos en cuenta este currículum base relacionado con lo que es el currículum regionalizado y el diversificado, no vamos a tener buenos objetivos dentro de lo que es la misión como maestros, ¿sí? Entonces, no se olviden que la evaluación debe de ser permanente. ¿No? ¿Por qué? Porque es un componente de la estructura educativa y está definida como aquella destinada a toda la población donde se promueven procesos formativos no escolarizados, integrales y desarrollan la conciencia crítica y dan respuesta a las necesidades como tal. Por tanto, esta evaluación debe ser permanente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es único y flexible, también. Obviamente debe tomarse en cuenta esos parámetros correspondientes a lo que es el currículum base como tal, ¿no? Entonces, ya en otra temática, que es la formación integral y holística, que básicamente nos habla del desarrollo de las dimensiones, pues decimos de que tiene en su estructura aspectos muy relevantes. Primero, tenemos en esta formación integral y holística, tenemos lo que es el ser, que netamente prioriza lo que son los valores, los principios y la espiritualidad. También tenemos lo que es el saber, y en el saber tenemos lo que es la teoría y el conocimiento, ¿ya? También tenemos lo que es el decidir, ¿no? Que nos habla del poder de decisión que tienen los chicos y el poder de organización político y organizacional que poseen. También tenemos lo que es la dimensión del hacer, ¿ya? Que netamente es la práctica de la producción. Cuando hablamos de esta formación integral y holística, no debemos de olvidar que esta formación integral ya nos ayuda en el desarrollo de las dimensiones como tal. Obviamente, para vivir bien en comunidad necesitamos desarrollar estas dimensiones, el ser, el saber y el decidir. Ser, saber, decidir y hacer. O sea, lógicamente, el orden no va a definir si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Obviamente, sí va a definir que utilices las 4 dimensiones. Tienes que desarrollar las 4 dimensiones para poder decir de que estás utilizando o estás trabajando la formación integral y holística en los estudiantes. Eso es muy, muy importante, ¿no? También tenemos dentro de lo que es la formación integral y holística que todo debe estar enmarcado, es decir, no podemos desarrollar solo el saber, no podemos desarrollar solo el ser, solo el decidir y solo el hacer, no, tenemos que agruparlos como tal. Los 4 tienen que ir de la mano, ¿sí? Si bien es cierto que decimos que la educación como tal es una trilogía entre el padre, maestro y estudiante, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos que catalogar lo mismo. Los 4 pilares para una formación integral y holística son las 4 dimensiones: el ser, el saber, el hacer y el decidir, que son muy importantes, ¿no?
Ahora, dentro de lo que son las dimensiones del ser, tenemos la complementariedad, ¿sí? Tenemos la complementariedad que netamente nos habla de cómo ir trabajando con las dimensiones del ser. La reciprocidad, la redistribución, la armonía, la honestidad, la convivencia, la verdad, los sentimientos, la creatividad, la reflexión crítica como tal. Y esto también conlleva a lo que es la dignidad, la sabiduría, el equilibrio, las sensaciones, las intuiciones, las emociones y el saber cultural, aspiraciones, las creencias, que son muy, muy importantes, ¿no? Son definiciones tal vez muy específicas para conllevar lo que es la dimensión del saber, del ser, porque se debe de tomar en cuenta no solamente aspectos cognitivos, sino también se debe tomar en cuenta todo esto relacionado al ser, que es muy importante. Ya viendo con lo que es la dimensión del saber, decimos de que esta dimensión del saber enfoca lo que es el análisis, la comparación, los conceptos que se dan para poder ser analizados, las teorías, los saberes y conocimientos, la lectura, las artes, los significados, los conceptos o las conceptualizaciones, las nociones, el estudio, las conjeturas, el cálculo, la ciencia y el saber como tal, ¿no? Entonces son muy importantes tomar en cuenta para esta dimensión del saber. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta aquí los perfiles de salida. No se olviden que son las capacidades, cualidades y potencialidades alcanzadas por las y los estudiantes al concluir un determinado nivel, etapa, especialidad o programa. Obviamente, esto van a estar vinculados con el proceso educativo en el marco de los objetivos holísticos de cada sistema, ¿no? Entonces, muy importante tomar en cuenta. Ahora, cuando hablamos de lo que es el hacer, hablamos del desarrollo, los procedimientos, las tareas, las aplicaciones, las prácticas, la elaboración, los modos de producción, las experiencias vividas, las destrezas, la manufactura, la producción, la investigación, que es muy importante. Y en el ámbito de lo que es la dimensión del decidir, tenemos lo que es el impacto social, ¿ya? La contribución de ideas, de aciertos y la toma de decisiones, que es muy, muy importante, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la organización curricular, lógicamente va a estar destinado a los campos de saberes y conocimientos, a las áreas curriculares y por sobre todo a los ejes articuladores que son la base fundamental de lo que es la concreción curricular. Pues decimos de que esta organización curricular dentro de lo que son los campos de saberes y conocimientos están que, bueno, hemos dicho los campos y las áreas curriculares, que obviamente son espacios de organización curricular que propician y posibilitan la reconfiguración de las relaciones de poder a través del encuentro con la realidad y los agentes, generando disposiciones para la transformación de las relaciones de dominación y subordinación. Estos ejes articuladores son saberes, conocimientos, actitudes y prácticas priorizadas por la sociedad que se constituyen en integradores del currículum o en este caso de la concreción curricular. Cuando hablamos de lo que son los campos de saberes y conocimientos, pues lógicamente hablamos de lo que es cosmos y pensamiento, comunidad y sociedad, vida, tierra, territorio, ciencia, tecnología y producción. Cuando hablamos de estos
4 campos que son los pilares fundamentales, no se olviden cómo lo ven acá, lo ven interrelacionado, no lo ven separado, ¿cierto? Están interrelacionados entre ellos. Ahora, lógicamente, Cosmos y Pensamiento tienen sus áreas respectivas, Comunidad y Sociedad también tienen sus áreas respectivas, Vida, Tierra, Territorio lo mismo y Ciencia, Tecnología y Producción lo mismo, que los 4 deben estar completamente relacionados y haciendo un engranaje al 100%, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de estos campos y saberes, tenemos que tomar en cuenta que orientan el conocimiento de la vida, mientras que las disciplinas orientan los conocimientos a la eficiencia inmediata, desequilibrando la vida. Por ello, los campos han sido concebidos para concentrar organización, para organizar y articular saberes y conocimientos de manera interrelacionada y complementaria en función, obviamente, de su uso y aplicación, obviamente, en beneficio de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, es muy importante esta estructura curricular porque plantea 4 campos, hemos dicho, ¿no? Ya hemos dicho Cosmos y Pensamiento, Comunidad y Sociedad, Vida, Tierra, Territorio y Ciencia, Tecnología. Cuando hablamos del campo vida, tierra, territorio, decimos de que se ordenan los conocimientos en función de la recuperación del sentido de la vida con la madre tierra. Esto orienta hacia una relación armónica y complementaria, evitando la tendencia destructiva del actual modo de vida capitalista globalizado dentro de lo que es nuestro sistema educativo plurinacional. El campo, tecnología y producción está orientado a que las áreas de saberes y conocimientos coadyuven a romper la dependencia económica de nuestro país, intentando adaptar, potenciar y producir tecnologías propias y pertinentes aplicadas a nuestra realidad. Y cuando hablamos de lo que es el campo de comunidad y sociedad, decimos que está orientado a recuperar la vida comunitaria y los valores. ¿Para qué? Para contrarrestar la tendencia individualista de carácter autodestructivo y sobre todo la crisis de valores y violencia de la sociedad actual. Por tanto, Cosmos y Pensamiento contribuye a la descolonización de la mentalidad, incorporando una visión intercultural de mutuo aprendizaje entre distintas cosmovisiones de vida y formas de comprender la espiritualidad. Las áreas de saberes y conocimientos hemos dicho que son espacios curriculares que organizan los contenidos de las disciplinas tradicionales del conocimiento que en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo han sido integradas en los campos de saberes y conocimientos como tal, a fin de que sean vinculadas con nuestra realidad social, cultural, política y económica. Y en este sentido, las áreas tienen el objetivo de concretar los elementos curriculares de manera coherente, operativizando los procesos educativos. Y tampoco olvidemos y dejemos de lado los ejes articuladores, que obviamente los ejes articuladores orientan la relación que se tiene que establecer entre los contenidos de los campos y las áreas de saberes y conocimientos con situaciones concretas y procesos sociales, culturales, económicos y políticos de nuestro contexto regional, nacional. Además, en el desarrollo curricular implica relacionar con el nivel y las características psicosociales de las y los estudiantes, que es muy importante. Cuando hablamos, hemos dicho, de los exarticuladores, pues estamos hablando de algo bien interesante, ¿ya? Que es el articular los campos, los saberes y los conocimientos, tomando en cuenta como uno solo. Hemos dicho de que estos ejes articuladores orientan la relación que se debe establecer entre los contenidos del área de cada campo. Por ejemplo, Cosmos y Pensamiento articula la educación intercultural, intracultural y plurilingüe. El campo Vida, Tierra, Territorio articula educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria.
Cuando hablamos de lo que es comunidad y sociedad, articula la educación en valores sociocomunitarios. Y si hablamos de nuestro campo de ciencia, tecnología y producción, lógicamente articula con la educación para la producción. Si se dan cuenta en este cuadrito, podemos ver de que todo está relacionado, absolutamente todo. ¿Por qué? Por los ejes articulares, porque estos nos van a orientar la relación que se tiene que establecer entre los contenidos y los campos de áreas de saberes y conocimientos concretos. Pues bien, cuando hablamos de lo que es campos, áreas de conocimiento, decimos de que estos campos son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos son parte de lo que es nuestra concreción curricular para un logro común, que es el perfil de salida, ¿no? Lógicamente, estos campos y estas áreas están articuladas por nuestro eje fundamental, que son los ejes articuladores. ¿Cuáles son los principios? Primero está que tiene un principio descolonizador, es comunitario, intracultural, intercultural, plurilingüe, productivo, científico, técnico, tecnológico. Cuando hablamos del campo cosmos y pensamiento, hemos dicho de una educación intracultural, intercultural y plurilingüe. También educación en valores sociocomunitarios, educación en convivencia con la naturaleza y la salud, educación para la producción, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cosmos y pensamiento, hablamos de estas peculiaridades y también que están relacionados con lo que es la comunicación y lenguas, ciencias sociales, educación artística, educación física y deportes. Dentro de lo que es comunicación y lenguas tenemos el lenguaje, literatura, lenguas, ciencias sociales, tenemos historia, tenemos educación cívica. Dentro de lo que es la educación artística tenemos artes, en este caso tomando en cuenta lo que es la educación artística, artes plásticas y artes musicales, ¿no? Entonces, en educación física y deportes tenemos lo que es educación física y disciplinas deportivas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vida, tierra, territorio, hablamos de lo mismo, que es una educación intracultural, intercultural y plurilingüe, educación en valores sociocomunitarios. Todo esto son nuestros ejes articuladores. Por tanto, este campo, que es vida, tierra, territorio, gracias a estos ejes articuladores, se va a relacionar con lo que es las áreas, ciencias de la naturaleza. Ahí tenemos lo que es la geografía, tenemos la física, la química y la biología. También tenemos lo que es ciencia, tecnología y producción, con los mismos ejes articuladores en los cuales las áreas matemáticas, técnicas, tecnológicas están relacionados con lo que es las áreas y los contenidos de matemáticas, y en las tecnológicas tendríamos lo que es la investigación, la ciencia y la tecnología. Por tanto, es muy importante esta relación que existe, ¿no? La relación entre la pedagogía, la didáctica y el diseño curricular es muy importante. No se olviden que este diseño curricular tiene que estar enmarcado dentro de lo que es lo pedagógico y lo didáctico. Tiene que haber esta interrelación. Ahora, los elementos del currículum dentro de lo que es la temática orientadora, las dimensiones, los objetivos holísticos, los contenidos y ejes articuladores son muy importantes, y la evaluación curricular. Cuando hablamos de estos elementos del currículum, decimos temáticas orientadoras, dimensiones, objetivos, contenidos y ejes articuladores, orientaciones metodológicas y evaluación curricular. Por otro lado, tenemos lo que son los productos, que es muy importante. En la planificación curricular tenemos una temática orientadora, que es la descolonización y consolidación sociocultural económica.
Ahí están las dimensiones, los objetivos holísticos, los contenidos y ejes articuladores, las orientaciones metodológicas, la evaluación y los productos o resultados. Es muy importante tomar en cuenta que también nuestros objetivos holísticos son muy esenciales dentro de lo que es el campo de lo que es el currículum base. Tenemos los objetivos holísticos, son los objetivos que van a dar orientaciones pedagógicas y compromisos de logro descolonizador y liberador. Desarrollan las dimensiones del ser humano para su formación integral y holístico, a través de saberes, conocimientos y práctica de valores sociocomunitarios en los procesos educativos para el vivir bien en interrelación con la madre tierra y el cosmos. Se expresan en primera persona, del plural, tiempo presente y modo indicativo. No se olvide. Esta formulación del objetivo holístico es: asumimos una postura crítica, reflexiva respecto a la imposición cultural, estudiando, analizando documentos históricos y textos literarios preescolares y de la colonización, a través de la investigación y comparación de los acontecimientos y sus efectos en las sociedades y las personas, para contribuir de manera participativa en el proceso de la autodeterminación, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ser, ahí tenemos el saber y tenemos el decidir, de manera general en nuestra formulación de nuestro objetivo holístico, ¿no es cierto? Están nuestras dimensiones como tal. Pues bien, los conectores de los ejes articuladores están lo intracultural, intercultural y plurilingüe, está en lo que es el relacionamiento, diálogo, convivencia. Y lo mismo ocurre con lo que es convivencia armónica con la madre tierra. Tenemos los derechos de la madre tierra, armonía con el cosmos, ética comunitaria. Cuando hablamos de valores sociocomunitarios, estamos hablando de reciprocidad, complementariedad, autogestión y demás. La educación para la producción. Nuestros conectores serían la transformación, valor de uso, fabricación, creatividad, manufactura y demás, ¿no? Entonces, estos contenidos y ejes articuladores son muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos lo que son las áreas, los contenidos y los contenidos del modelo sociocomunitario productivo. Fíjense ustedes, en las áreas de ciencias sociales, los contenidos tradicionales es el descubrimiento del nuevo mundo, pero en los contenidos de nuestro modelo educativo está la invasión de la Via Yala y sus consecuencias culturales y lingüísticas, económicas y sociales. En las áreas comerciales, solamente en el tradicional tenemos los registros contables. Los contenidos de nuestro modelo es el manejo contable con transparencia. Si se dan cuenta, ya estamos operativizando, ¿no? Estamos ya trabajando para la producción. Las artes plásticas, obviamente en los contenidos tradicionales solo estaba dibujo artístico. Hoy por hoy tenemos expresiones artísticas de la naturaleza y las culturas. También tenemos en el área de educación física deportiva, solamente eran prácticas de la actividad física. En cambio, ahora son los beneficios de la práctica física deportiva y su incidencia en la salud comunitaria como tal. ¿Cuáles son las orientaciones metodológicas a los que nos lleva? Está la práctica, teoría, valoración y producción. Cuando hablamos de la práctica, es toda fuente de producción de conocimientos. La teoría deriva de la práctica en la concepción del observado. La valoración debe constituirse en prácticas positivas que beneficien al ser humano. Producción integra la práctica, la teoría y la valoración en actividades y procedimientos de. ¿Cuál es la metodología? Nuestra práctica, nuestra teoría, nuestra valoración y nuestra producción. Y tendríamos dentro de la práctica el desarrollo y procedimiento, tendríamos lo que es la teoría, análisis, comparación, tendríamos lo que es en la valoración, la importancia, el impacto, y en la producción las propuestas y la implementación y el apoyo. Cuando hablamos de la evaluación del desarrollo curricular, decimos de que el desarrollo curricular como tal está enfrascado en lo que es los momentos, ¿ya? Primero, está la evaluación del desarrollo curricular, tiene que tener las características como tal, integral, holística, permanente, sistemática. Obviamente va a haber un momento en el proceso inicial, proceso medio y el final.
¿no? Entonces, hay escalas de criterios, resultados, impactos, y la valoración está en lo que es las estrategias, técnicas, instrumentos que vamos a utilizar. Lógicamente, cuando hablamos del ser, saber, hacer y decidir, tienen que estar dentro de lo que es la evaluación. Decimos que en el ser se evalúan los valores y las aptitudes, en el decidir lo productivo, en el saber los saberes y conocimientos acentuados en el estudiante y en el hacer lo aplicativo investigativo. Cuando hablamos de lo que son los productos, hablamos de lo que es la descripción de la elaboración en base a lo comprendido. Es decir, este producto o los productos tienen que ser tangibles, pero a la vez también podrían ser intangibles, ¿no es cierto? Entonces, a tomar en cuenta mucho estos datos, señores colegas.